de Israel crea necesario que es importante continuar con esta operación. Gaby, quiero sumar a Gaby Ventascal, también tu tocayo que está... Tocayo y amigo. Y amigo, bueno, que tuvo la gentileza también de atendernos a esta charla realmente... Amigo para mí, no sé qué dice él. A ver, Gaby, ¿sos amigo de Astrosky o no? Lo saco, ¿qué decís? Cómplices de todo tipo de delitos. Está muy bien. Qué bueno tener dos personas con tanta buena onda y amigos entre sí. Ventasgal, voy con Ventasgal, así lo diferencio de Astrosky. ¿Qué impacto te deja esta noticia de último momento de Rusia, según fuentes estadounidenses, involucrada dando inteligencia a Irán? Noticia de último momento de hace minutos nomás. Porque a Rusia le encantaría ayudar más a Irán. ¿Estamos de acuerdo? Le debe mucho. Tiene dos cosas fundamentales. La primera, que tiene un tratado de relaciones comerciales de mutua dependencia, que firmó ya hace unos años. Y lo segundo, que le debe muchos favores de drones de ataque que Irán le dio a Rusia. O sea que le gustaría hacer algo más que pasarle información de movimientos de tropas a través de sus satélites. Pero la verdad es que las cuentas no le cierran, porque activamente participar en estos combates es para Rusia una especie de suicidio. Tanto es así que yo creo que si ni siquiera se involucraron para salvar a alguien que incluso era más imprescindible, que era Assad, el presidente de Siria, Claro. no veo jugándose el pellejo para salvar a Irán. Más, te voy a dar un ejemplo más todavía. Israel y Rusia han llegado a una especie de acuerdo por el cual Rusia no se mete en Medio Oriente de forma activa para salvar a los enemigos de Israel. Israel no le da a Ucrania cosas que Ucrania necesita urgentemente, y son drones inteligentes, que los israelíes tienen muy buenos, y sistemas antimisilísticos que podrían defender ante ataques de Rusia. O sea que los dos más o menos tienen una especie de guerra fría donde se arreglan entre ellos, Rusia e Israel. Claro, bueno, y muy interesante este planteo porque ¿crees que puede llegar a cambiar si se confirma? Obviamente, Rusia lo va a desmentir, va a decir que no tiene nada que ver, pero si Israel puede llegar a mover sus fichas en caso de que esto se corrobore y se confirme, abonando esto de que Rusia también está en guerra con Ucrania. Yo creo que le van a hacer entender, si se confirma, y se confirmó ya para varias fuentes, le van a hacer entender desde el punto de vista político que la cuenta no es beneficiosa para Rusia, con que imagínate que Estados Unidos publique el movimiento de tropas de Rusia o se lo entregue a Ucrania y se entere Rusia, creo que Rusia sale perdiendo. O sea que hay formas no violentas de hacerle entender a Rusia que no es buena idea. Bien, Astrosky, ahora voy con vos. Digo los apellidos, perdónenme, pero así bien, no nos confundimos. A ver, día 7, el otro día Ventasgal me decía, nos llamaron muchas veces al refugio. ¿Cómo fueron las últimas horas para tratar de entender la capacidad iraní? ¿En qué situación está? La capacidad iraní, Nacho, por supuesto que sigue alta y vigente, por más que entendamos que va disminuyéndose con el correr de los días. La realidad es que por momentos, y acorde a cómo fueron avanzando los días, por momentos le ha tocado más alguna que otra zona del país. Hoy fue particularmente un día en el cual el norte del país estuvo por demás ajetreado y con muchas entradas a los refugios, básicamente porque los misiles que fueron lanzados desde Irán apuntaban más contra esa zona del país. Pero por supuesto que no significó que el centro, que el sur del país, no tuviésemos ninguna alerta, ninguna andanada de misiles. Los tuvimos también. De hecho, a mí la última vez que me pasó fue hace hora y media más o menos. Estábamos cerrando el aire de Facu y Marina y me tuve que ir a refugiar de inmediato porque nos estaban sonando las sirenas. Yo estoy a unos 15 kilómetros de Tel Aviv y hace aproximadamente 20 minutos volvió a sonar en Tel Aviv. Pero si hablamos particularmente del día de hoy,
fue un día más abocado hacia el norte. Bueno, eso es importante, saber que se está resintiendo el arsenal iraní. Ahora le voy a preguntar a Willy Iglesias Juliano, que es un especialista en armamentos, pero a ver, Gaby Ventasgal, vuelvo a vos. Estados Unidos, Israel, los países árabes de Medio Oriente, ¿crees que van a jugar en algún momento algún rol más importante? Vos el otro día me decías, tal vez es importante con que no se quejen de lo que está ocurriendo, ya con eso ayudan. Pero no, ¿se puede esperar un rol más activo de esos países también para que este conflicto se defina todavía más rápido de lo que se espera? Mira, Nacho, te voy a hacer un pequeño ejercicio para nuestra audiencia, ¿bien? Porque muchas veces, lamentablemente, analistas que analizan el Medio Oriente lo hacen con las gafas, con los anteojos de lo que estudiaron en la universidad, y en las universidades nos enseñan que los conflictos son por tierras, por agua, por petróleo, y no como se piensa en el Medio Oriente. Claro. Acá hay conflictos importantes, Nacho. El primero, entre radicales islámicos y los que no lo son. O sea que Irán es un país radical islámico que ataca, por ejemplo, a Jordania, que no lo es. Claro. El segundo conflicto es entre chiitas y sunitas. Irán es un país chiita que ataca a países sunitas. Y tercero, un conflicto muy duro entre persas y árabes. Los persas consideran que los árabes son los burros y que los conquistaron por la fuerza, pero que realmente es un grupo étnico inferior a los cultos persas. Entonces, Irán considera a los países árabes de alrededor como meros conquistadores que no tienen mucha cultura. Entonces, fíjate, ¿qué está haciendo Irán? Está atacando a los sunitas, a los árabes, a países que son pro-occidentales, con la esperanza que mueran soldados norteamericanos o occidentales, para provocar que Donald Trump pare la guerra. O sea, la estrategia de Irán, que parecía irracional, tiene su racionalidad, y es intentar hacer daño a los occidentales. Ahora, ¿qué pueden hacer países árabes? Bueno, militarmente hablando, no sé si pueden hacer mucho más de lo que hacen los norteamericanos, pero creo que Irán cometió un error importante, y es haber atacado a Arabia Saudita, porque Arabia Saudita tiene un socio militar que tiene bombas nucleares, que es Pakistán. Y Pakistán le dijo claramente a Irán que no le gustó absolutamente nada el disparo contra las empresas petroleras de Arabia Saudita. Eso puede ser un pequeño punto de inflexión, por más que los iraníes arrugaron enseguida y dijeron perdón, no tuvimos la intención de hacer algo así. Claro, muy importante esto. ¿Qué se sabe, a cualquiera de los dos que la quiera responder, qué se sabe de esta supuesta incursión de kurdos desde Irak hacia Irán vía terrestre, que se pensaba que iba a ser acompañado, que acompañaría los ataques aéreos que están haciendo Estados Unidos e Israel? ¿Esa incursión está vigente, está reforzada por soldados que van más allá de los kurdos, o no existe, no es tal, es una información que surgió en las últimas horas y que finalmente la desmienten? Y ahora que no A ver. ¿Qué es más fácil, Astrovsky o Ventasgal? Astrovsky. Ventasgal. Astrovsky. Ok, de todas formas, mira, yo creo, mi opinión personal es que dale. intentan movilizar a los kurdos, intentan movilizar a los baluchis, intentan movilizar a gente para también dispersar al ejército iraní. O sea, si vos tenés que mandar a una cantidad de soldados hacia la frontera norte para pelear contra los kurdos y dejás abandonado Teherán, ¿está bien? Sí. Ahora, creo también que hay mucha propaganda detrás de Estados Unidos intentando magnificar que se viene el batallón de los 300 de la película. O sea, hay intención. Al fin y al cabo estamos hablando de unos cuantos miles pocos de kurdos que quizás están organizando y planificando algún tipo de movida militar. Creo que hacen bien los norteamericanos, pero no deja de ser propaganda, de magnificar esa fuerza como si realmente podría hacer un daño real al gobierno central iraní. Sí, lo presentan como si fuera el grupo Wagner yendo a Moscú en un primer momento. ¿Te acordás cuando iban las tropas del grupo Wagner y terminaron liquidándolo fácilmente a todo ese grupo, las fuerzas rusas? Gaby, Astrovsky ahora, ¿coincidís con esto? ¿Es una guerra psicológica?
Yo creo que es parte de una guerra psicológica, porque además, sumado a lo que estaba diciendo Gaby Ventajal recién, de alguna manera cumple con esta postura que tenía Trump desde el principio, desde el día lunes, cuando fue que hizo la declaración respecto de que tal vez sí podría avanzar con una invasión terrestre. Claro, estaría apoyando la invasión terrestre, no por parte del ejército norteamericano, pero en definitiva, a los efectos, él estaría cumpliendo con su palabra, por lo cual yo creo que es una gran jugada psicológica de ambos lados. Impactante realmente los relatos de ambos. La verdad, muy agradecido porque nos hacen fáciles los temas difíciles para nosotros. Les agradezco. Te agradezco, Gaby Ostrowski, y por supuesto a vos, Gaby Ventajal. No te mandé a la productora a la madrugada. No me lo agradeciste eso, Gaby, que no te mandé mi productora. Debido a los iraníes, Gaby Ostrowski tenía que venir durante la semana a cenar a casa y debido a los misiles canceló y no mandó el postre porque ella encargado no lo mandó, ni siquiera un delirio, ¿viste? Aunque sea para compensar. Vos tampoco mandaste el plato central. Qué grande. Un abrazo a ambos, gracias a ambos, gracias. Muy Nacho, buen fin de semana. Un abrazo, buen fin de semana. Bueno, tenemos información urgente en A24. Atención, la información nos llega desde Israel. Las fuerzas de defensa de Israel atacaron un centro de mando utilizado por Hezbollah. Atención.